Jeremías, un nombre que resuena a lo largo de los siglos, es sin duda una de las figuras más conmovedoras de la Biblia. Su historia nos transporta a un tiempo de grandes turbulencias en el reino de Judá, un periodo en el que la nación elegida estaba al borde del colapso espiritual, político y social. En este contexto, Dios, en su infinita misericordia, eligió a Jeremías como su voz, un profeta destinado a advertir, consolar y proclamar esperanza a un pueblo rebelde. Jeremías nació a finales del siglo VII a.C., en una época de drásticas transformaciones políticas y religiosas. El reino de Judá, antes próspero y protegido por la alianza divina, estaba en decadencia, gobernado por reyes que continuamente desviaban al pueblo de los caminos del Señor. Fue en medio de este panorama sombrío que Dios llamó a Jeremías para ser su portavoz. La misión era clara: denunciar la idolatría, la injusticia y el pecado del pueblo, y llamarles al arrepentimiento. Desde el inicio, Jeremías entendió que su tarea no sería fácil. Era joven y se sentía inseguro de sus capacidades. En Jeremías 1:5, Dios le dice: «Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Estas palabras, llenas de propósito y destino, no disiparon de inmediato los temores del profeta. Jeremías respondió: «Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño». Pero Dios, en su paciencia, le aseguró: «No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande». Jeremías 1:7. Con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de incertidumbre, Jeremías aceptó su llamado. Su ministerio sería marcado por el sufrimiento, la oposición y la soledad, pero también por una fidelidad inquebrantable. En un tiempo donde los falsos profetas proclamaban paz y seguridad, Jeremías tuvo que enfrentarse al desafío de decir verdades impopulares. Su mensaje principal era claro: si Judá no se arrepentía de sus pecados y regresaba al Señor, la destrucción sería inevitable. Una de las metáforas más poderosas que utilizó Jeremías para describir la situación espiritual del pueblo se encuentra en Jeremías 2:13. «Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua». Este versículo encapsula la tragedia de Judá, una nación que había cambiado la gloria de Dios por ídolos inútiles. El ministerio de Jeremías estuvo lleno de pruebas. A menudo, su mensaje fue rechazado por los líderes religiosos y políticos, e incluso por el pueblo común. Uno de los momentos más oscuros de su vida ocurrió cuando el sacerdote Pasur, ofendido por las profecías de Jeremías, ordenó que fuera golpeado y puesto en un cepo en la puerta del templo. Este acto humillante y doloroso no logró silenciar al profeta. Al día siguiente, Jeremías se levantó y proclamó una nueva advertencia, esta vez directamente contra Pasur, declarando que su destino sería el exilio y la desgracia. Otro episodio impactante en la vida de Jeremías fue su encarcelamiento en una cisterna llena de lodo. Los líderes, enfurecidos por sus continuas advertencias, lo arrojaron a este pozo, donde enfrentó la posibilidad de morir lentamente. Sin embargo, la providencia divina actuó a través de Ebed-Melech, un extranjero que intercedió ante el rey y organizó su rescate. Este acto de valentía y compasión nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre tiene un plan para sostener a sus siervos fieles. A pesar de las constantes adversidades, Jeremías nunca dejó de proclamar el mensaje de Dios. Sus palabras, aunque duras, también estaban llenas de esperanza. En Jeremías 29:11, leemos una de las promesas más reconfortantes: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este mensaje, enviado a los exiliados en Babilonia, ofrecía una luz en medio de la oscuridad, asegurando que después del juicio vendría la restauración. Cuando finalmente llegó la destrucción de Jerusalén y el templo, Jeremías fue testigo de la devastación que había profetizado durante años. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora eran un escenario de desolación. Este dolor quedó plasmado en el libro de Lamentaciones, donde Jeremías expresa su profundo luto por la caída de su pueblo. A pesar de la tristeza, las palabras de Lamentaciones 3:22-23 ofrecen un rayo de esperanza. «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Jeremías es conocido como el profeta llorón no porque careciera de fortaleza, sino porque su corazón estaba profundamente conmovido por la condición espiritual de su pueblo. Sus lágrimas eran un reflejo de la compasión divina,
un recordatorio de que incluso en el juicio, Dios no se deleita en la destrucción, sino que desea la redención. La vida de Jeremías nos enseña lecciones invaluables. Nos muestra que el verdadero éxito en el servicio a Dios no se mide por la aceptación o la popularidad, sino por la fidelidad. También nos recuerda que, aunque el camino de la obediencia puede ser solitario y doloroso, nunca estamos verdaderamente solos. Dios promete estar con nosotros, fortalecernos y guiarnos, tal como lo hizo con Jeremías. En medio de un mundo que a menudo rechaza la verdad, el ejemplo de Jeremías nos inspira a mantenernos firmes, a proclamar con valentía el mensaje del Evangelio y a confiar en que las promesas de Dios siempre se cumplen. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios en tu vida, incluso cuando parezca difícil? La historia de Jeremías nos desafía a responder con fe y valentía, recordándonos que el propósito de Dios siempre trasciende nuestras limitaciones. Jeremías, conocido como el profeta llorón, es una figura que sigue inspirando a generaciones por su inquebrantable compromiso con Dios y su misión profética, incluso en medio de la adversidad. La vida de este profeta, marcada por el rechazo y el sufrimiento, también nos deja profundas lecciones sobre la fe, la perseverancia y la esperanza en medio del juicio. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Jeremías es su llamado a ser profeta desde antes de su nacimiento, tal como Dios le reveló en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este llamado muestra el propósito divino que envuelve a cada individuo, incluso antes de que sus vidas comiencen. Jeremías no fue elegido por sus talentos o habilidades, sino porque Dios tenía un plan para él. Esta verdad nos recuerda que el llamado de Dios siempre está acompañado de su provisión, aunque no siempre sea fácil comprenderlo o aceptarlo. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfrentó una resistencia casi constante. El pueblo de Judá prefería escuchar las palabras tranquilizadoras de los falsos profetas, quienes prometían paz y prosperidad, en lugar de las advertencias sinceras de juicio de Jeremías. Esto es una triste evidencia de la naturaleza humana, buscar consuelo inmediato en lugar de enfrentar la verdad incómoda. Jeremías se convirtió en un recordatorio viviente de que las palabras de Dios, aunque difíciles de aceptar, siempre buscan llevarnos al arrepentimiento y la restauración. El rechazo que Jeremías enfrentó no fue solo social, sino también personal. Fue aislado por su familia, ridiculizado por los líderes religiosos y políticos, e incluso atacado físicamente. Un episodio particularmente doloroso fue cuando fue arrojado a una cisterna llena de lodo, donde estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, en medio de esta situación desesperada, Dios envió a Ebed-Melech, un etíope de corazón compasivo, para rescatarlo. Este acto de bondad destaca que incluso en los momentos más oscuros, Dios levanta a personas para ayudarnos, recordándonos que nunca estamos completamente abandonados. La vida de Jeremías también nos enseña sobre el valor de la fidelidad. Aunque sabía que sus palabras no serían populares y que enfrentarían rechazo, continuó proclamando el mensaje de Dios. Esta fidelidad inquebrantable no era fruto de su propia fuerza, sino del poder y la presencia constante de Dios. En Jeremías 1:8, el Señor le asegura: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Este versículo es un recordatorio poderoso de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante confiando en la promesa de la presencia de Dios. Jeremías no solo proclamó mensajes de juicio, sino también de esperanza. En medio de la destrucción inminente, habló de una restauración futura, de un nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo. En Jeremías 31:33-34, Dios promete: pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto, basado en una relación interna y transformadora con Dios, señalaba el camino hacia el cumplimiento final en Cristo Jesús. Otro tema recurrente en la vida de Jeremías es su profunda conexión emocional con su mensaje. No era un profeta indiferente, sufría por las palabras de juicio que tenía que proclamar. Su corazón estaba quebrantado por el pecado de su pueblo y por las consecuencias que sabía que enfrentarían. En Jeremías 9:1, exclama: ¿quién diera que mi cabeza se hiciera aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Esta empatía y compasión reflejan el corazón de Dios, que no desea la muerte del pecador, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La misión de Jeremías también nos confronta con la realidad de que el éxito a los ojos de Dios no se mide por los resultados visibles, sino por la fidelidad. Aunque Jeremías no vio un arrepentimiento masivo ni un cambio inmediato en Judá,
cumplió fielmente su misión. Esta es una lección valiosa para todos los que servimos a Dios. Nuestra responsabilidad es obedecer su llamado, dejando los resultados en sus manos. El sufrimiento de Jeremías culmina con la destrucción de Jerusalén, un evento que él había predicho con dolor. En el libro de Lamentaciones, escrito probablemente por él, vemos un retrato desgarrador de la devastación de la ciudad. Sin embargo, incluso en medio de la desolación, Jeremías encuentra esperanza en la fidelidad de Dios. En Lamentaciones 3, 22-23, declara: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este pasaje es un recordatorio eterno de que, aun en el juicio, la gracia de Dios sigue presente, ofreciendo una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. La vida y el ministerio de Jeremías nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra disposición a seguir su llamado, incluso cuando es difícil. Nos enseña que ser fiel a Dios no garantiza una vida libre de problemas, pero sí asegura su presencia constante y su propósito eterno. Hoy, al considerar la historia de Jeremías, podemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a ser como él, a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición o sufrimiento? ¿Confiamos en que Dios nos sostiene, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? Jeremías nos invita a recordar que la fidelidad a Dios es siempre recompensada, aunque los frutos de nuestra obediencia no sean inmediatos. En última instancia, Jeremías nos apunta hacia Cristo, el cumplimiento perfecto de las promesas de Dios. Así como Jeremías lloró por Jerusalén, Jesús también lloró por la ciudad, mostrando su amor y compasión por un pueblo que lo rechazó. Jeremías nos muestra un atisbo del sufrimiento redentor que Cristo llevaría en la cruz, no solo por Judá, sino por toda la humanidad. Mientras reflexionamos sobre la vida de este profeta, recordemos que Dios sigue hablando a través de su palabra y que su llamado sigue siendo relevante para nosotros hoy. ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos respondiendo con obediencia y confianza? La historia de Jeremías nos anima a mantenernos firmes, a confiar en las promesas de Dios y a recordar que, incluso en medio del juicio, su gracia y misericordia prevalecen.